Buenos días, soy Carlos Arteo, el profesor de transporte del máster de logística. Es un placer para mí hablar para vosotros y presentaros mi asignatura, que creo que es de la máxima importancia para las personas que se van a dedicar a la logística, al comercio exterior o al mismo transporte. Las clases presenciales están estructuradas del siguiente modo. Hay una presentación de PowerPoint con vídeos e imágenes que dura más o menos una hora, donde se explica un poco el contenido de la asignatura que se trate ese día y los alumnos hacen sus preguntas y hacemos los coloquios que hagan falta. La siguiente hora y media la dedicamos a resolver casos prácticos. En lo que es la modalidad online, todo viene reflejado en el manual que se envía y se hacen muchos más casos prácticos que son revisados y puntuados. De esos casos prácticos y del manual surgen debates y preguntas interesantes a través del foro de la universidad y también a través de los sistemas de mensajes que nos da la universidad. Además, hacemos alguna tutoría vía internet para poder solucionar aquellas dudas que vayan teniendo los alumnos. En cuanto a lo que es la estructura de la temática, empezamos hablando de la generalidad del transporte. Esto es una introducción a cuál ha sido el desarrollo histórico y a la importancia que tiene hoy en día, donde se puede ver el crecimiento exponencial de las mercancías transportadas frente al crecimiento industrial, que es un tercio inferior al de las mercancías que se mueven. Las tres partes principales o los tres modos principales de transporte que hay son transporte marítimo, aéreo y terrestre. En las clases presenciales el marítimo lo da otro profesor. En lo que son cursos online yo también doy el marítimo. El marítimo está estructurado del siguiente modo. Primero comentamos un poco qué es el transporte marítimo y cuándo se utiliza, y después comentamos los tipos de barcos y también los tipos de contenedores y para qué se usan. Además de eso, hacemos una serie de casos prácticos relativos a elección del modo de transporte, relativos también a estiva de contenedor, y de esos casos prácticos salen interesantes conclusiones. Junto con los contenedores comentamos lo que es el transporte multimodal, el transporte intermodal, el transporte comodal y lo relacionamos con las distintas políticas europeas actuales, como son el Short Sea Shipping, o que los camiones vayan en barco, o el ferroutage, que es que los camiones vayan en tren. En cuanto al transporte terrestre, que se divide en transporte por carretera y en transporte ferroviario, nos centramos más en el transporte por carretera, que es el transporte que se emplea diariamente en todo el mundo. Del transporte por carretera vemos los tipos de camiones, tipos de equipos, cuándo elegir uno u otro, vemos la parte práctica del CMR y vemos cómo funciona el negocio, hacemos casos de costes internos de la compañía de transporte y hacemos casos de documentación. El transporte terrestre es sin duda de lo más importante y dependiendo de las necesidades que plantea en la clase se han hecho todo tipo de ejercicios, desde cómo elegir rutas o temas de tacógrafo de camión. También hemos hecho casos de costes de mercancía, esto es, la visión que tiene el cargador o el receptor del transporte, que es muy diferente a la que tiene el propio transportista. En cuanto al transporte ferroviario, ahondamos un poco en las utilidades que tiene, que son más bien utilidades nacionales y para graneles o vehículos. Y comentamos un poco cuál es su desarrollo tanto en España como en Europa como en el mundo, sin entrar a hacer casos de transporte ferroviario, ya que es muy raro que ninguno de los alumnos vea el transporte ferroviario más allá de ser un mero usuario, por ejemplo, de un transporte de contenedores por ferrocarril o de un transporte de graneles por ferrocarril. Nos centramos después en el transporte aéreo.
El transporte aéreo también ha tenido un desarrollo tremendo en los últimos años y sigue. Para las clases presenciales, el transporte aéreo se complementa con una visita al aeropuerto de Barcelona, donde entramos en la terminal aeroportuaria y vemos cómo funcionan las entradas, las salidas de la mercancía, los palés aéreos, los ULDs, las mercancías peligrosas de distintos tipos, y también vemos cómo funcionan los almacenes frigoríficos, cómo tienen almacenes caóticos y almacenes convencionales. En la visita al aeropuerto también tenemos la oportunidad de ver distintos tipos de camiones y se explica in situ lo que es camión caja, lo que es el TIR, lo que es el camión mini TIR, lo que son las furgonetas de reparto de distintos tamaños y lo que son los camiones lona, así como lo que son los vuelos rasantes, y vemos lo que son los rodillos donde entran los palés aéreos. En ese mismo viaje entramos también en la zona de documentación de la terminal aeroportuaria, donde vemos los distintos papeles que envían y recogen exportadores, importadores y transportistas. Y terminamos visitando un transitario aéreo que nos explica cuál es su día a día, tamaño de los aviones, cómo calculan el precio de los fletes y el precio de las tarifas y los distintos papeles que se ven tanto en aduana como en transporte y que complementa la visita que se ha hecho a la terminal. Por otra parte, en clase vemos los tipos de aviones, vemos las limitaciones que tiene el transporte aéreo, vemos vídeos de estiva, vídeos de cross-docking en aeropuerto y vamos comentando los distintos aspectos del negocio, entrando en lo que es la IATA y el transitario IATA, que tiene una importancia fundamental en el negocio aéreo. Aparte de lo comentado, una vez visto los distintos modos que son marítimo, terrestre, aéreo y sus combinaciones en multimodal e intermodal, continuamos con otras materias también prácticas, como pueden ser los tipos de embalaje, como puede ser lo que es un palé, como pueden ser los distintos tipos de palés, como puede ser la limitación de responsabilidad, como puede ser el código de barras y una serie de temas que hemos ido tratando a lo largo de los años en vista del interés que provocaban en los alumnos. En la medida en que el transporte está muy relacionado con otros temas, como pueden ser Incoterms, compraventa internacional o medios de pago, comentamos un poco la relación de estos otros temas con nuestra materia, siempre desde el punto de vista práctico, teniendo en cuenta que en el presencial hay otros profesores que entran más a la parte legal de todos esos temas, del tema de transporte y de las compraventas internacionales, y que hay clases exclusivas para lo que son medios y cobros de pago. Aquí termino lo que es mi intervención para presentar lo que es mi asignatura. Yo creo que el máster es un máster muy práctico y mi clase se ha ido enfocando a la parte práctica total, dejando para otros profesores lo que es más una parte teoría o una parte teórica o una parte más legal. La ventaja que tiene este máster desde mi punto de vista es que, como yo he podido ver su evolución a lo largo de los años, les puedo decir que cada vez es más práctico. Se combina un poquito de teoría, siempre, como ya he dicho, con multimedia, y va con unos casos prácticos en clase de donde surgen debates, como ya he comentado, y además hay una serie de casos que hay que realizar en casa y que hay que presentar dentro de unas fechas. Eso ha permitido que la formación sea continua, como ya lo era en el online, ya incluso la formación presencial ha pasado a ser continua. Tenemos también un examen que ha ido perdiendo peso frente a los casos, que se ha entendido que un alumno aprende mucho más realizando un caso que estudiando para un examen. Y el examen ahora es un examen online, es un examen que se puede hacer a lo largo de un día completo, es un examen de 30 preguntas que se pueden contestar con el manual en la mano, pero se tiene poco tiempo para desarrollar el examen, de tal manera que hay que haberse leído antes el manual y los apuntes. La asignatura, veréis que aunque yo la dé, otros profesores tocan la asignatura, porque el transporte está íntimamente vinculado tanto a la logística, y quizá donde menos es en la logística, como a los Incoterms, como a la negociación internacional y como a la compraventa internacional. Por tanto, podemos decir que no es una asignatura vertical, exclusiva, única,
como puede ser una planificación de la demanda, sino que es una asignatura transversal que invade todas las demás asignaturas, desde la logística, la compra-venta, el transporte en sí mismo, la aduana, por supuesto, y los Incoterms. Es para mí un placer, como os he dicho, estar aquí con vosotros. Espero que esta presentación os haya resultado útil y estaré a vuestra disposición. Podéis mandar cualquier duda que tengáis. Si os queréis apuntar al máster, le podéis escribir a el coordinador del máster para que me envíe a mí vuestras dudas y yo os pueda contestar. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo.